Les damos una cordial bienvenida a este espacio de formación Salud 360, un espacio que hemos quedado en Famisanar para la formación de nuestros afiliados. El día de hoy vamos a conversar con Sebastián González de la Dirección de Participación Social de la Secretaría Distrital de Salud sobre presupuestos participativos y control social. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? A ti, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y por estar aquí en Famisanar. Bueno, aquí estamos contentos para hablar sobre presupuestos participativos en el marco de la transparencia y el control social. Bueno, cuando uno escucha presupuestos participativos, pues yo me imagino un tema de dinero, de plata, de cómo puedo yo participar en el tema de asignar ese presupuesto. Quisiera que nos explicaras un poquito qué es eso de presupuestos participativos, Sebastián. Listo, perfecto. Claro, evidentemente cuando hablamos de presupuestos participativos estamos hablando de recursos públicos en el marco de gobierno abierto, en el marco de una democracia participativa y deliberativa. Todos los ciudadanos, tanto tú como yo, tenemos el derecho y la autonomía de trabajar por la comunidad bajo el enfoque territorial. Es decir, nosotros podemos presentar proyectos de presupuesto participativo en cada una de las 20 localidades a través de los fondos de desarrollo local de las 20 alcaldías locales. Y allí, por supuesto, se mira la viabilidad de los recursos y obviamente la comunidad en ese ejercicio también de transparencia y control social, ¿sí? Son garantes de derechos para que la comunidad presente estas propuestas. ¿Para qué? Para resaltar algún ejercicio importante, sea a nivel de educación, a nivel de entretenimiento, de recreación, de salud, que pueda edificar el ejercicio de la democracia en la localidad. Cuando tú dices, yo como ciudadano colombiano, ¿cómo lo debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Voy a la alcaldía local? ¿Digo que tengo un proyecto? ¿Cómo es ese ejercicio? Perfecto, bueno, aquí hay una asistencia muy importante, una asistencia técnica por parte de la alcaldía local, ¿sí? La Secretaría de Gobierno y el IDEPAC. Son las instancias de participación en la ciudad de Bogotá y allí, a través de unas carteleras informativas, le informan a la comunidad, independientemente si usted es servidor público o es un ciudadano, le informan cuál es el proceso, los links de inscripción, las fechas, manejan unas fases de inscripción, de registro, de evaluación y revisar qué propuestas son las más interesantes y las más viables para la localidad y se someten a un proceso de votación. Eso se hace durante el primer semestre del año y después ya la ejecución de los presupuestos a través de los fondos de desarrollo local. Ok. ¿Cómo funciona este ejercicio? Me imagino que se escogen los mejores proyectos. ¿Cómo funciona este tema del presupuesto participativo en relación al sector salud aquí en Bogotá? Bueno, importante algo, el sector salud ha crecido mucho, ¿sí? En el marco de GABO, Gobierno Abierto de Bogotá, y en el marco del enfoque diferencial, el enfoque de género y todos los enfoques a nivel multidimensional que maneja la ciudad de Bogotá, hoy tenemos a Copacos, Asociación de Usuarios, Veedurías Ciudadanas en Salud, juntas asesoras comunitarias y comunidad en general, que se preocupan mucho por el tema del derecho a la salud. Y dentro de los proyectos que se viabilizan a través de los presupuestos participativos, obviamente los Copacos y las asociaciones de usuarios que están en el territorio tratan de ser multiplicadores de la información a nuevos grupos de interés y a la comunidad para que los proyectos de salud se puedan reforzar, como proyectos de iniciativa comunitaria con OEI, con organizaciones no gubernamentales, pero aquí lo importante es que el adulto mayor o cualquier persona en el ciclo de vida pueda acceder a cualquier proyecto siempre y cuando busque el beneficio colectivo, porque es que siempre pensamos en que Sebastián va a prestar un proyecto de iniciativa comunitaria y se va a beneficiar. No, aquí la idea es que la comunidad de Kennedy, la localidad de Sumapaz, la localidad de Usaquén, se familiarice y se beneficie del recurso que es un recurso público. Y por supuesto, allí juega un papel importante el control social. Existen veedurías ciudadanas en salud que le hacen seguimiento, vigilancia y control a cómo se ejecutan los recursos. ¿Esa colectividad aplica puntualmente por localidades o yo puedo presentar un proyecto que incluya la localidad de Fontibón y la localidad de Antonio Nariño? Ok, aquí es importante una cosa. Si Sebastián vive en la localidad 8 de Kennedy, ¿qué sería importante? Que él presente su iniciativa, su propuesta en la localidad de Kennedy. ¿Para qué? Para que se beneficie la comunidad de su propuesta y sobre todo de la incidencia que va a generar en el territorio. Porque normalmente estos proyectos no quedan en el tiempo, quedan en el tiempo y transcurre un ejercicio de incidencia y de multiplicación de la información. Entonces lo importante es que cada ciudadano pueda ejecutar o pueda presentar su propuesta
en la localidad, en el Fondo de Desarrollo Local de la alcaldía donde vive. Eso es lo más importante. Bien, aquí quiero hacer una invitación importante para todos nuestros afiliados y es a que conozcan mucho más acerca del ejercicio de participación social que tenemos en la organización ingresando a nuestra página web www.familisanar.com.co en el micrositio de participación social, y ahí van a poder conocer un poco acerca de qué son los copacos, qué son las asociaciones, qué son las veedurías, porque a veces nos quedamos con el imaginario de la única forma que yo tengo de participar como afiliado ante la EPS, pues es en mi rol de afiliado, de usuario, y la participación ciudadana nos da otras formas de demostrar ese ejercicio para hacer valer mis derechos y también mis deberes como afiliado al Sistema General de Seguridad Social. Así es. Entonces, importante que recordemos eso, y creo que hoy estamos teniendo una visión adicional, y es la posibilidad que tenemos como ciudadanos colombianos de presentar proyectos que beneficien a nuestra comunidad, a la comunidad donde nosotros residimos, a ese espacio o a ese sitio con el que compartimos proyectos que permitan fortalecer y mejorar las condiciones o la calidad de vida de nosotros mismos. ¿Quién ejecuta ese tema de presupuestos participativos, Sebastián? Bueno, importante. Los fondos de desarrollo local en las 20 localidades tienen unos profesionales que tienen el seguimiento, ¿sí? Desde el alcalde, y todo va conectado con el plan de desarrollo distrital, ¿sí? Hablamos de un proyecto macro, que es el plan de desarrollo distrital, y un plan local, ¿sí? Que lo tiene la alcaldía local de cada localidad. Entonces aquí lo importante es que existe un equipo, unos profesionales que le hacen seguimiento y estudian los proyectos, la viabilidad social, la viabilidad administrativa, la viabilidad ambiental, qué impacto social va a tener en la localidad, y allí, por supuesto, de acuerdo al proyecto, a la viabilidad, obviamente los recursos. Recordemos que los presupuestos participativos son aprobados de manera anual por cada vigencia. Aquí estamos hablando de vigencias futuras que están en el marco del presupuesto distrital, ¿sí? Allí lo que hace parte de los dineros que salen para salud, para vivienda, para cultura, etc. Entonces, aquí importante es que hay un tema de transparencia, y es cómo se tiene la transparencia, hacer público lo público. Entonces, toda la información se publica en la página local de la Secretaría de Gobierno. Eso es importante. Y así cualquier ciudadano, Sebastián, Teresa, María, pueden acceder al link de transparencia o al link de participa y pueden mirar en qué calidad está el proyecto, cuál es la viabilidad, si fue aprobado o no fue aprobado, y finalmente son los ciudadanos los que toman las decisiones, ni siquiera el alcalde, porque se somete a votación. Aquí es un tema de elección mirando la viabilidad en la localidad. Eso te iba a preguntar, si yo como ciudadano y residente en la localidad de Usaquén quiero conocer qué proyectos hay, ¿puedo entrar a la página de la alcaldía local por tema de transparencia, mirar qué proyectos hay, cuáles han sido ya aprobados, cuáles no, cuáles están en ejecución? Sí, aquí es importante algo. Está el Instituto de la Participación, el IEPAC, como diríamos nosotros, es el papá de la participación, en Bogotá. Ellos ya son históricos en el ejercicio de la participación y dan asistencia técnica, plan de capacitación a cualquier persona de nosotros que no conozca cómo acceder, y le dan a uno la información allí en el link, como tú bien lo dices, toda la fase 1 de planeación, de ejecución, de evaluación y, por supuesto, de aprobación. Hay que recordar algo: todas las propuestas, todos los programas, todos los proyectos que se le presenten a la alcaldía tienen que tener un criterio técnico. Hay unos mínimos, ¿sí? Unos mínimos diferenciales, y obviamente después de haber aprobado esta primera fase, ¿quién escoge los proyectos? La misma comunidad. Por eso el ciudadano tiene que encargarse de saber vender su proyecto a través del presupuesto, que sea viable, y no un presupuesto a corto o mediano plazo. Hay que pensar en construir territorio, y eso se construye a través de ¿qué? De trabajo de relacionamiento con la comunidad. Aquí es importante generar un diálogo intergeneracional entre el adulto mayor y el ciclo de vida entre los 17 y los 38 y 40 años. Eso es importante. Tú, algo que mencionabas hace un momento y me parece muy importante recordar, y es, hoy estamos llamados a la multiculturalidad, así es, ¿sí? A ese relacionamiento social con diferentes grupos de interés, donde realmente seamos incluyentes. Total. Me imagino yo que esos proyectos han cogido mayor fuerza, sobre todo pues, en las últimas administraciones de la capital de la República, donde nos hemos vuelto mucho más inclusivos o incluyentes. Sí.
Y creo que también se genera el imaginario de, venga, tanta belleza, si es cierta, o sea, realmente cómo esas iniciativas ciudadanas se pueden volver realidad. ¿Cómo podríamos decirle al colombiano en común, al que nos está viendo, a nosotros mismos, venga, sí, pensar en comunidad funciona y puede generar una forma diferente de hacer las cosas? Hoy el Estado creció bastante. El Estado de los 90 no es el mismo Estado de los 2000. La comunidad entendió que la gestión pública se modernizó. Yo soy un fiel creyente del ejercicio de la transparencia y la participación, y en mi trabajo durante todos estos años en la administración distrital he permitido ver cosas muy interesantes, y es que el adulto mayor ya no lo tenemos allá, sino que el adulto mayor se le dio herramientas conceptuales, normativas, a partir de lo que les pasa en el día a día en una APB, en una IPS, en una EPS, y del sector salud. Hemos visto cómo hemos contribuido a un COPACO o a una asociación de usuarios con unos recursos que están enfocados a ejecutar un proyecto de iniciativa comunitaria. Mira que me haces pensar algo valioso y creo que lo vivo dentro de mi ejercicio de participación ciudadana aquí al interior de la organización, y es, a veces pensamos que ese tema es para los adultos mayores. No. Eso dejemos los viejitos pensionados que vayan y presenten el proyecto, que sean los que se metan a la asociación de usuarios. Y yo sí quisiera que hiciéramos esa invitación también a las personas de otras generaciones a vincularse a estas formas de participación, porque definitivamente marcan un hito y una diferencia en el país. Hoy el país, creo que puedo decir, ha empezado a pensar diferente. Total. Y los jóvenes han empezado a tomar decisiones frente al rumbo que quieren de nuestro país. Entonces, yo quisiera que eso también se trasladara a estos espacios de participación ciudadana, y que pues no fuera un proyecto solamente de personas del adulto mayor, del viejito que está en el pensionado y que no tiene nada que hacer, entonces mandémoslo a la asociación. Quisiera que tú mismo hicieras como esa invitación, Sebastián, a esa nueva generación para que tome esa iniciativa o como lo decimos nosotros desde Participación Social, tome el control de la participación social y se vinculen a estos ejercicios. Una palabra clave que tú acabas de decir: participación social. Sí, es clave. La participación, pero también con enfoque diferencial, con enfoque de género, con enfoque territorial. Sí, hoy hablamos de un cambio cultural, no en Colombia, en el mundo. Y hoy tenemos que hablar de una integralidad. Y debemos construir, no para destruir, sino para avanzar hacia esa integración. Y es importante hoy que en estos proyectos y en esa integración o en esa visión de salud quepamos todos. El chico de 14 años, población LGBTIQ+, adulto mayor, raizales, ¿sí? Población afro, enfoque de género. Es decir, aquí hay una apuesta muy grande, y creo que si apostamos como la transparencia como el máximo valor en esa ecuación, sumado a la participación como esa estrategia, ¿cuál es el resultado? Pues vamos a tener nuestro público en un diálogo intercultural, pero sobre todo que instalemos capacidades. Ya hemos hecho un trabajo importante, y creo que los adultos mayores han hecho un trabajo muy importante. Tenemos que nosotros, los que venimos detrás de ellos, es empezar a tener esa herencia y empezar a ser propositivos. Porque muchas veces, yo no participo porque como no me pagan. No, al contrario, creo que es un ejercicio altruista. Esto no es para todo el mundo. Esto es un tema de sentirlo, de trabajar por la comunidad, por el otro, desde el deber ser y desde el ser. Entonces, la invitación es que, a pesar que tenemos conflictos, dificultades, temas de corrupción, y a veces los jóvenes, lo fácil es, esto, como a mí no me pagan, yo no trabajo acá, ¿sí? Pero el adulto mayor ha hecho un ejercicio muy importante, y es cómo queremos ser recordados cuando nos marchemos de este mundo. ¿Qué hizo Teresa? ¿Qué hizo Andrés? ¿Qué hizo Patricia? Es generar unas capacidades y seguir transformándolas, ¿sí? La persona que estudió ciencia política, derecho o medicina hace 5 años, seguramente hay unos contenidos que se actualizan, no hay duda. Pero creo que en el marco de la participación social y en el marco de la resolución 2063, que habla de la participación social en salud, hay que generar espacios de diálogos vinculantes con nuevas organizaciones sociales, con nuevos grupos de interés, con stakeholders, y que los COPACOS, que las asociaciones no sean las mismas personas de toda la vida, sino que podamos vincular, integrar y generar un discurso conciliador. El ser humano tiene egos, como yo puedo pensar, pero finalmente entre las diferencias podemos construir consenso. Entonces, qué bueno que podamos integrar esa visión, ¿sí? Y juntos jalar para el mismo lado,
porque finalmente la participación social no va a desaparecer con Sebastián, con Claudia o con Iván. La participación se mantiene solo con unas narrativas diferentes, con unos discursos diferentes, pero sobre todo aquí hay que transformar imaginarios. Si nosotros no transformamos imaginarios de cómo conseguimos la salud, nos vamos a quedar en un pensamiento de hace 30, 40 años y seguirán los mismos discursos. Es que nunca pasa nada, siempre siguen los mismos con las mismas, Es que todo tiempo pasado fue mejor. o el tiempo pasado fue mejor, pero pienso que es también en que usted y en que yo nos podamos vincular y ser constructivos, uno, desde la lógica de la transformación del territorio y segundo, en la visión de salud por el derecho a la salud aquí en Bogotá y en Colombia. Yo creería y le agregaría un pedacito y es en que usted, tú, yo y nosotros Por supuesto. podamos construir un significado colectivo de salud, ¿sí? Ahí, bajo esas necesidades que tenemos como seres humanos. Creo que, y es algo que ha pasado, yo no estoy de un lado o del otro, no porque pertenezca a un equipo o a un grupo social o a un grupo étnico, pienso diferente porque además es una ventaja pensar distinto. Pero lo que tú dices de construir conocimiento y construir país es ahí donde realmente se hace. Así es. ¿Sí? Entonces, de verdad, nuevamente la invitación a que participen en estos espacios, en estos escenarios, que se vinculen a través de nuestra asociación de usuarios, pueden hacerlo a través de la página web, como ya les había dicho, www.famisanar.com.co, en el micrositio de participación social. Ahí se pueden inscribir, conocer qué hacemos, cómo lo hacemos y vincularse. Como al otro camino de los presupuestos participativos, Sebastián, y es, listo, ya tengo el presupuesto, ¿y eso cómo me lo controlan? O sea, ¿cómo funciona el ejercicio en este modelo de participación ciudadana? Somos un país excesivamente legalista, diría Santander, ¿no? Entonces, aquí tenemos entes de control y nosotros es un peso y un contrapeso. Siempre debe haber un equilibrio, ¿cierto? Así como hay recursos, hay entes de control que ejecutan, que vigilan cómo se ejecutan esos recursos. Menos mal, gracias a Dios, existen las veedurías ciudadanas, ¿sí? Y desde el deber ser del principio democrático y autónomo, la ley 850, pero también está la personería, la procuraduría, la personería, que hacen control fiscal, control disciplinario, y allí hay una rigurosidad de cómo se ejecutan los recursos a través de los fondos de desarrollo local. Los fondos de desarrollo local son muy visibles en las localidades, entonces es difícil no saber cómo se está ejecutando la plata de un proyecto de malla vial, en la localidad de Mártires, o cómo se está ejecutando un proyecto a nivel nutricional, ¿sí? En la localidad de Sumapaz. Todo se ejecuta a través de una fiscalización, de unos profesionales que tanto el IDEPAC, Secretaría de Gobierno, y las oficinas de planeación y participación comunitaria de las alcaldías hacen vigilancia desde el deber ser en su control sancionatorio y público, pero también está el ciudadano y el veedor que dice, quiero saber cuánto costó ese proyecto, si se ejecutó la fase, cuánto tiempo dura este proyecto, se están ejecutando cada una de las fases, está siendo beneficiaria. Entonces hay unas fases de planeación, de ejecución y resultados. Y siempre normalmente llevamos un tablero de control con el famoso semáforo o la semaforización del control para revisar si esos recursos que se vienen se están ejecutando. Yo quería preguntarte algo y es, tú nombras el tema de los veedores, pero yo me imagino que para ser veedor yo tengo que hacer algo. O sea, yo no puedo decir, yo, Diego Corredor, me voy a ir a la alcaldía local y decir, soy veedor, quiero conocer cuánto ha costado este proyecto. ¿Cómo hacemos o cómo damos a conocer eso que deben hacer las personas si quieren ser veedores? Porque ya hablamos de, listo, yo quiero presentar un proyecto, ahora yo quiero ser veedor. ¿Cómo es ese ejercicio? Diego Corredor es un ciudadano del común, asistió a la mundo y de los presupuestos participativos y decide no presentar una propuesta que pueda ayudar a la localidad X de Bogotá, pero sí está interesado en hacer el ejercicio de control social, un ejercicio de seguimiento, vigilancia y control. Él toca la puerta a la oficina. La primera puerta que debe tocar el Diego es la puerta de la oficina de participación de la alcaldía.
Sumada a esa, tocar la puerta de la oficina de planeación. Allí los profesionales, los encargados como sujetos obligados, deben entregar la información de la ejecución, cuántos proyectos, porque es una información pública. Recordemos que la ley 1712 del 2014, la ley de transparencia de acceso a la información, ¿cómo define la ley de transparencia? Hacer público lo público, ¿sí? Si no fuera público, es lo opuesto, lo privado. Entonces ya Diego tiene una información y los servidores públicos tienen una información preliminar. Oiga, hay un ciudadano que quiere hacer veeduría. Y se le une a Diego Sebastián, Maite, Carolina y Teresa. Entonces, ya la oficina de participación se articula con ellos para decir, ¿ustedes quieren hacer un ejercicio de veeduría? Bueno, confórmese. Se identificó el objeto de vigilancia, que son los presupuestos participativos. Nos vamos a reunir ¿cuántas veces? ¿Una vez en el mes? Una vez en el mes. Y se hace la articulación con la personería para emitir un acto administrativo o resolución que dura el tiempo de la veeduría, que normalmente que se recomienda que el objeto de control social dure el mismo tiempo de ejecución del convenio, del contrato o del presupuesto. Y ahí comienza el ciclo de la veeduría. Una mesa de diálogo, una asistencia técnica, la conformación de la veeduría, y allí cada mesa de diálogo se convierte en un pequeño espacio de rendición de cuentas donde los sujetos obligados deben entregar información a Diego de cómo va la ejecución del proyecto, el rubro y todas las generalidades alrededor del proyecto. ¿Esas veedurías son infinitas? O sea, yo toqué la puerta en planeación, toqué la puerta en participación social, arrancamos la mesa, ¿duro para siempre como veedor? Buena pregunta. En Bogotá tenemos más de 870 veedurías. 870 veedurías de todo tipo. ¿Que dura toda la vida? No. Si el proyecto dura un año, esta veeduría dura un año. Voy a colocar un ejemplo en el sector salud del que yo vengo. El hospital de Usme. Su ejecución dura 4 años de dotación, construcción y habilitación. La veeduría que se conforma dura... Vence su objeto contractual cuando ya se entrega el hospital. Pero la asociación de usuarios de Usme pasa a ser objeto de control en la prestación del servicio. Diego hizo el ejercicio con los compañeros y terminó la ejecución del proyecto del Fondo de Desarrollo Local. Se acabó en diciembre, se entregó la información, se ejecutó el proyecto, todos contentos, todos felices. Ahí termina el objeto de control social. Pero si Diego está interesado en hacerle control social a todos los proyectos de la localidad, entonces tiene que hacer una asistencia técnica con la personería y con la oficina de participación para cambiar el objeto de control social y decir que ya no se le hace seguimiento y le hace control al proyecto X de la localidad X, sino a los proyectos de los fondos de desarrollo de Bogotá. Es decir, el objeto de control social pasa a ser local a ser distrital, es decir, más trabajo para Diego, más trabajo para la comunidad. Y más presupuesto. Y más presupuesto, porque eso también hace parte del ejercicio de gobierno abierto y es trascender, informar, comunicar y dialogar. Sebastián, una vez yo soy veedor, entiendo que me entregan como un documento, un acto administrativo, y me salgo del rol de veedor, me voy al rol de prestador. Yo soy que administra una IPS. Yo como administrador de la IPS estoy en la obligación de pedirle alguna documentación al veedor que acredite que viene a hacerme una veeduría o un ejercicio de control social, o simplemente llega Sebastián y me dice, yo soy veedor de la IPS Pajarito y vengo a hacerle control social. Muy buena pregunta, porque eso pasa siempre. Todos nosotros somos veedores por naturaleza, pero hay unos mínimos y unos máximos. Por eso yo hablaba que cuando Diego se reunía con la posible veeduría, se hace una articulación con la personería y se entrega un acto administrativo, una resolución, que es un documento legal que va a respaldar a la veeduría. La veeduría no tiene que acreditarse, decir que yo soy veedor. El veedor en su condición autónoma hace su trabajo calladito. No pasa si lo pide. Llega Sebastián a la oficina de Diego, voy a hacerle veeduría. Pues Diego va a organizar los papeles, el computador de información. ¿Cuál es el ejercicio de control social? Es hacer un ejercicio sorpresivo de control y vigilancia al objeto del que se fue contratado. Frente a tu pregunta, ¿el veedor puede solicitar una información? Sí y no. Cuando es información clasificada o reservada, hay que mirar qué información es la que está solicitando el veedor. Porque si es información reservada que tiene que ver con un paciente o con personas,
prima aquí la ley de habeas data. Pero si es una información que se le puede brindar a través de la respuesta en la cartelera de un derecho en la página web, en el espacio de transparencia o de lucha contra la corrupción. Que ahí me imagino que empieza a jugar todo el ejercicio de rendición de cuentas que debemos hacer Exactamente. como empresas del sector salud. No estoy hablando solamente de las EPS o EAPB, sino también de las IPS y demás organismos de aseguramiento con los que se tiene el sistema. Sí. ¿Cuáles son esas otras formas de control social que existen? Hemos hablado de las veedurías. Sí. ¿Qué otras formas existen, Sebastián? Bueno, el control social es muy grande, ¿sí? Podemos hablar desde el cabildo abierto, podemos hablar desde el derecho de petición, el derecho verbal, lo que conocemos. Pero para mí hoy el ejercicio del control social se despliega en la solicitud de información. Tengo 15 días, sea transparencia pasiva o transparencia activa. Es decir, entrego la información antes de que me la digan, la entrego, o cuando me la solicitan, la entrego. Hoy el control social puede jugar un número importante. Es decir, tenemos el derecho de petición, tenemos el cabildeo, tenemos la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas es el espacio más grande de control social. Ahí es donde ya... Como el espacio más formal. Más formal, porque si bien las veedurías son formales, no toda la información se puede dar. En cambio, cuando llega ya un gerente en una EAPB, el gerente de la subred, el secretario de salud o el ministro de salud en una audiencia pública, ya la información es más grande y más general, ¿sí? Hoy las veedurías o el ejercicio de control social no solamente se agotan las veedurías, cualquier persona puede hacer veeduría, ¿sí? Desafortunadamente, por temas de seguridad, toca tener un respaldo legal. ¿Por qué? Porque nos ha pasado en Bogotá que se hacen pasar por veedores de seguridad nacional o por veedores de la cárcel de Modelo. Y hemos encontrado que terminan robando, asaltando y utilizan la figura de veedores. Entonces, entre más aterricemos la figura del control social, es mucho mejor. Por temas de seguridad para la entidad, sea privada o sea pública, y para el veedor o el ciudadano, definitivamente. Muy bien. Finalmente, y creo que con esto cerraríamos, Sebastián, hicimos el recorrido de presupuestos participativos, de cómo yo me vinculo como ciudadano al ejercicio de control social. Sí, recomendamos o revisamos un poco cuáles son esas diferentes formas de participación y dijimos que el punto máximo, la cereza del pastel del control social era la rendición de cuentas. Así es. ¿Qué significa la rendición de cuentas en un ejercicio de participación ciudadana? Entregar la información que la comunidad, que el ciudadano necesita saber. Pero no hacer público lo público, pero no entregando la información como yo quiera. Porque dentro de la política distrital de servicio al ciudadano y la política nacional de servicio al ciudadano, ¿qué le dicen al sujeto obligado? ¿Qué le dicen a Diego? ¿Qué le dicen a Teresa? Entrega la información oportuna 15 días antes para que la comunidad pueda acceder a la información, porque la información de rendición de cuentas hay que publicarla 15 días antes de acuerdo a la ley, ¿sí? Eso es importante. Pero no la entrego con una cantidad de datos, cifras, que el pobre ciudadano va a ver, no entiendo, y menos con estándares, cifras. Se tiene que entregar una información asequible, diligente, oportuna y de fácil acceso y lectura al ciudadano. Que es algo también importante a resaltar, y es que a veces nos complicamos la vida demasiado, entonces Por hacer más, hacemos el informe gerencial súper estructurado, rimbombante, así, y pues nadie lo entiende. así es. Y creo que el ejercicio debe ir más a dummies, Sí, hay que hacer público lo público de manera incluyente, porque creo que ser incluyente es también decir las cosas con transparencia y lo más sencillo posible, no tanto alardeo. Sebastián, finalmente, ¿qué invitación le haces a las personas, a la ciudadanía en general, para que se vinculen a todas estas acciones o todos estos temas de participación ciudadana? importante actitud con C y aptitud con P. Importante eso, sobre todo que sea multiplicador de la información. Creo que es un ejercicio muy bonito.
Y si uno quiere salirse de esa zona de confort y tratar de contribuir a que las cosas salgan de una mejor manera, es maravilloso. Es conocer el ejercicio de la participación social en salud, poder vincularse a través de la oficina, a través tuyo, y de generar también esos espacios de multiplicación de la información, de divulgar la información con la comunidad. ¿Qué es eso de la participación social en salud? ¿Qué es eso de la resolución 2063, que es el control social? Pero sobre todo, en vez de criticar, critiquemos con conocimiento, que eso es definitivo y eso es importante, porque finalmente ustedes son también portavoces o multiplicadores de personas que desconocen estos espacios. Y de pronto hay mucha gente que está tocando la puerta y les gustaría vincularse a esos ejercicios. Esto es un ejercicio altruista, al que le gusta le sabe, como diría mi señora madre. Y lo más importante es que tratemos de pensar y de relacionarnos. Creo que el tema del derecho a la participación, el derecho a la salud, pero sobre todo en aras de un ejercicio transparente, pues uno siempre va a buscar el bienestar colectivo de las personas. O sea, lo que me puede pasar hoy no quiero que le pase a la otra persona. Aprovechemos a Famisanar, aprovechemos a Diego, al conjunto de profesionales para poder ser interlocutores, ser como ese puente para ayudar a la gente que seguramente requiere de ese tipo de acciones. Y es un ejercicio que va a durar toda la vida. A mis 36 años he escuchado toda la vida del ejercicio de la participación. Entonces eso no se va a agotar, más bien que sea el punto de arranque para fortalecer capacidades técnicas y mesas de diálogo a través de la oficina de participación. Sebastián, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este ejercicio. Creo que la invitación queda abierta a que tomemos el control y participemos en todas las acciones de participación social que tiene la EPS Famisanar. Muchas gracias a todos.